Hermanos, buenos días. Bienvenidos a la Iglesia del Nazareno de Country Club Virtual. Y como dice nuestro pastor, un abrazo bien grande a cada uno de ustedes. Los extraño muchísimo, estoy loca por verlos a cada uno de ustedes y poderlos al menos tener a 6 pies de distancia. Los invito a que compartan la palabra del Señor, esta escuela dominical, el devocional, el culto completo y también las palabras de nuestro pastor a través de nuestras plataformas YouTube, Facebook. Danos share, danos like y danos follow. Y ahora dejamos a Madeline con la hermosa escuela dominical trayendo una palabra como siempre hace todos los domingos. Buenos días, Dios le bendiga. Qué bueno, estamos aquí nuevamente con nuestra clase de escuela dominical y siempre recordando que puedan compartir la misma en Facebook, en YouTube, dale share, dale follow, compártelo para que otros también puedan disfrutar de la misma. La lección de hoy tiene un título muy particular, dice la oración de un amigo en prisión. Wow, ¿quién será ese amigo? Pues bueno, comenzamos un nuevo trimestre y nos vamos a ir a la lección 27. Por las próximas lecciones vamos a estar estudiando el libro de Filipenses, un libro que se caracteriza mucho por la manera tan amorosa en que Pablo le escribe a la iglesia de Filipo. Así que la lección de hoy tiene como propósito que podamos comprender el papel del amor cristiano en la realización de una vida plena y santa. Qué importante es el amor para poder llevarnos bien, para poder mantenernos en comunión. Y de esto es que va a hablar Pablo. Hoy vamos a utilizar como referencia el capítulo 1 de Filipenses, en los versículos del 3 al 11. Así que búscalo en tu Biblia, tu tablet, en tu celular. Filipenses capítulo 1, los versículos del 3 al 11. Pero esta carta de los Filipenses dice que es una de las que más personalmente escribió Pablo. Él dice que le escribió a los Corintios, a los Romanos, a los Colosenses. Y cuando le escribe a la iglesia de Filipo, allí en Filipenses, le muestra mucho amor y mucho cariño a esta iglesia. Y vamos a ver que cuando usted ve este libro de Filipenses, Pablo se muestra como un hombre feliz, porque es una carta llena de amor, de gozo, de paz. Él anima a los creyentes en Filipo. Pero ustedes saben qué, que mientras Pablo escribió esta carta, él no estaba en su casa echándose fresco, acomodado, con la mayoría. No, estaba en prisión. Y eso es lo que hace interesante esta carta. Porque aún en medio del tiempo difícil, Pablo pudo animar a otros. Aún en medio del tiempo difícil en la vida de Pablo, Pablo pudo mostrar amor, compasión, ser agradecido con su comunidad de creyentes, agradecidos con el Señor. Qué gran lección para nosotros nos trae esta lección en el día de hoy. ¿Cuál va a ser nuestra actitud en el tiempo difícil? ¿Seremos como Pablo o nos dedicaremos a lamentarnos? Y como iglesia, ¿nos estamos manteniendo unidos? ¿Cuál es la función de la iglesia en este tiempo? Y Pablo le va a hablar a la iglesia de Filipo, pero también nos habla a nosotros en el día de hoy. Pablo hace una oración intercesora. Usted va a leer luego con calma cada uno de todos estos versículos. Pero esta oración de Pablo por los creyentes, de los versículos del 3 al 11, es una oración de intercesión que él hace por sus hermanos filipenses. Y tiene unas características que yo las voy a tocar ligeramente. Luego usted allá va a hacer su lección con más detalle. Pero en los primeros versículos, quiero leer los primeros 3 versículos. Del 3 al 5 dice: doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Vamos a ver en estos versículos, vamos a ver que Pablo dice siempre, o sea que él oraba por estos hermanos de Filipo todo el tiempo. Dice desde el primer día hasta ahora. Era una oración que constante. ¿Está orando usted por sus hermanos de la iglesia? ¿Está orando por sus amigos? ¿Está orando por aquellos que necesitan en este tiempo? Una oración que permanente. También es una oración llena de amor. Y lo vamos a ver en los versículos más adelante, donde Pablo le muestra todo el amor que tiene por ellos, porque ellos habían cuidado de él en un momento dado. Así que la oración de Pablo está motivada
por el vínculo de amor que existía entre ellos. Así que en este tiempo usted y yo oramos por aquellos hermanos que no vemos, porque hay un vínculo que no está radicado en la estructura del templo, sino en nuestro vínculo de la fe, en aquello que nosotros creemos, en aquel que nos ha unido, que es el Señor. Es una oración que ve las necesidades espirituales. ¿Cuánta gente tiene necesidad espiritual en este tiempo? Pues miren, al igual que Pablo, vamos a orar por ellos, vamos a mantenernos al tanto. ¿Por qué? Porque el cristiano vive por fe, así que nosotros tenemos que motivar a otros, alentándolos a seguir hacia adelante. Fue una oración de gratitud. También le dio gracias a quién, a estos hermanos, porque dice, doy gracias a mi Dios que siempre me acuerdo de vosotros. O sea, Pablo daba gracias a Dios por ello. Usted da gracias por su congregación, usted da gracias por sus amigos, usted da gracias por su familia. ¿Por qué usted tiene que dar gracias en el día de hoy? No, estoy encerrado aquí, no puedo salir. No, no es tiempo de lamentarnos. Es tiempo como Pablo. Miren, Pablo estaba encerrado y no como usted y yo, que tenemos comida, tenemos una buena cama, aire acondicionado. Pablo estaba encerrado en una cárcel, en las condiciones que existían en aquel tiempo. Era cosa hasta encadenado. No tenía los alimentos, no tenía aire acondicionado, no tenía nada. Pero aún en medio del tiempo difícil, Pablo daba gracias por aquellos hermanos que lo habían apoyado. Y finalmente en esta parte, la situación de Pablo era adversa, pero la oración por sus amigos era que perseverara. Hay que orar. Pablo oraba para que esa gente permaneciera firme, porque miren, Pablo estaba preso y la iglesia sufría persecución. Era un tiempo adverso para todos. ¿Por qué? Pablo estaba preso a causa de predicar el evangelio. Y los cristianos eran perseguidos. O sea, que era un panorama complicado, también con escasez, también con problemas. Pero en medio de esto, Pablo los exhortaba a permanecer en la fe. Así que yo creo que en este tiempo nosotros, al igual que Pablo, tenemos que orar los unos por los otros, para que nada nos desanime, para que podamos permanecer en la fe, creyéndole al Dios de poder, que hemos hablado en todas estas semanas pasadas, al Cristo que resucitó y reina por siempre. Así que hay una palabra en estos versículos, y yo quiero irme al versículo número 5 particularmente, si usted lo tiene ahí, dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Y vamos a hablar que Pablo los instaba a llevarse bien, en comunión. Esto es una palabra compuesta, si usted ve, dice, común unión, y ahí se forma la palabra comunión. O sea que hay un elemento de ¿qué? De unidad. Y ese elemento de unidad en nosotros los cristianos está basado en ¿quién? En el Señor. Él es el que nos une. Una comunión bíblica no quiere decir que usted y yo seamos diferentes. Claro, podemos diferir, podemos ser diferentes, porque así Dios nos creó. Pero usted sabe quién hace el que nos mantengamos en comunión y nos amemos a pesar de las diferencias. El Señor, que es el que permite, es el agente unificador. Porque nuestra unidad tiene un fundamento. Y nuestro fundamento es ¿quién? Es Cristo. Pablo tiene un mensaje cristocéntrico. Todo el tiempo, si usted ve los versículos, y lo vamos a ver a través de este libro de Filipenses, él comienza diciendo, doy gracias a Dios. Mira, todo el tiempo él ponía a Dios en primer lugar. Dios se lo ve como el agente que crea la cohesión, la unión entre el pueblo, a pesar de las diferencias. Pero aún un poquito más allá, nos dice que el apóstol Pablo dice, la comunión era una causa y al mismo tiempo una consecuencia. Estar unidos en Cristo equivale a ser miembro del cuerpo de Cristo. Y si nos vamos a Romanos, dice que somos un solo cuerpo en Cristo. Todos somos ¿qué? Miembros los unos de los otros. ¿Eres tú miembro del cuerpo de Cristo? Si un miembro se duele, yo me duelo. Si a mí me duele un dedo, me duele la mano completa, todo el cuerpo lo va a sentir. Igualmente, si en este tiempo tú sabes que alguien tiene necesidad, vamos aquí, como miembros de un cuerpo nos vamos a unir, nos vamos a identificar y los vamos a ¿qué? Y los vamos a ayudar porque nos une el cuerpo de Cristo. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Esta comunión de la que Pablo habla tiene dos direcciones. Una vertical, Cristo con nosotros, con el creyente, y una horizontal que tiene que ver la relación de los creyentes ¿con quién? Con las demás personas, creyentes y no creyentes. Lo que pasa es que la dos no se da, la horizontal no se da si yo no tengo comunión con quién, con Cristo. Así que es importante que nosotros nos mantengamos que en comunión
todo el tiempo. Miren, la primera iglesia dice que se mantenían unidos. Pero ustedes saben por qué se mantenían unidos, porque Cristo estaba presente todo el tiempo. Así que no hay nada. Y la primera iglesia también sufrió persecución, tiempos difíciles. Hermanos, tal vez nosotros no sufrimos persecución en este momento nosotros. En otros lugares sí, está sufriendo persecución en la iglesia. Pero en este tiempo tenemos una situación adversa. Y tenemos que mantenernos unidos, creyendo en las promesas del Señor, en la esperanza viva que nos da. Y alentando a quién, alentando a otros. ¿Por qué la iglesia se mantiene, nuestra iglesia, las demás iglesias de nuestro concilio, las iglesias de sana doctrina, predicando en este tiempo? Hemos visto cómo a través de las redes sociales la iglesia trata de mantenerse como unidos. Se hacen actividades por Zoom, reuniones, tiempos de oración, por internet, Facebook Live, lo grabamos en YouTube. O sea, hay diferentes. Todo porque la iglesia se está cuidando. Queremos que cuando este tiempo pase, haya una iglesia fortalecida. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos une el templo, nos une el amor de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pertenecer a esta comunidad de fe implica que vamos a ejercer el amor hacia nuestra congregación y hacia los demás. En este tiempo, no solo ayudo yo al mío, sino a quién, a otros. Hemos visto diferentes testimonios a través de las redes, cómo diferentes personas se han ayudado. Hermano, ¿cuánto más tú y yo que conocemos al Señor? ¿Por qué no ayudar a que tiene una necesidad? Es importante que nos mantengamos como unidos para poder enfrentar este tiempo difícil. ¿Por qué? Porque nos une la esperanza en un Dios de poder. Era la esperanza a la que Pablo le hablaba a la iglesia de Filipo, a la iglesia, a los filipenses, de mantenerse como unidos. Y nos vamos a los versículos del 6 al 9. Y en estos versículos del 6 al 9, vamos a estar bien, tú lo puedes leer, pero voy a leer el versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido, quiere decir que estamos convencidos. ¿Quién nos persuadió de creer, verdad, en el Señor? Que el que comenzó en nosotros esta obra, la va a guardar, va a estar y la va a perfeccionar hasta el último momento. Por esa perfección viene en el Señor. La comunión que Pablo hablaba permanece en la persona de Cristo. Cristo es sinónimo de amor. Así que es importante, no podemos hablar de común unión si no hay amor. Y en este tiempo yo creo que más que nunca tenemos que mostrar el amor de Dios. La gente tiene que ver en nosotros lo que nosotros predicamos. Más que hacer es que la gente pueda ver en nosotros que Dios es una realidad de nuestra vida. Así que en este tiempo, en el siglo XXI, la gente ha confundido el amor. Yo amo al que me hace las cosas bien. Yo no trabajo con él porque no quiero que me lastime. Pero usted sabe que en el cristiano Dios nos llama a amar sin distinción. ¿Por qué? Porque es bien fácil amar al que te ama, al que te trata bien. Pero usted sabe qué, mostrarle nuestro amor a aquel que no conozco. Mostrarle mi amor a aquel que tiene la necesidad, yo no sé ni quién es. Pero tenemos que enfocarnos, eso solamente lo hace el Señor, porque nos llena de su amor y eso nos lleva a la compasión, a ayudar a los demás. Yo creo que en este tiempo más que nunca tenemos que mostrar el amor de Dios a las demás personas. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y ustedes saben que es un amor bíblico, porque dice que Dios nos amó, que Dios nos amó primero. Miren, el hombre pecó, ¿tú sabes cuántas veces el hombre a veces ha fracasado, ha decepcionado al Señor con sus acciones, con sus conductas? Y Dios siempre nos da nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de amor, sin condiciones. Él te recibe tal y como tú eres. ¿Cuántas veces tú has fallado? Pero aún así Dios te recibe. ¿Cuántas veces yo he fallado? Pero cuando voy al Señor, Él nuevamente me recibe. Así que como cristianos, no podemos ignorar que un cristiano no puede ignorar el amor, porque el amor es reflejo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que en el cristiano, en aquel que tiene comunión, no puede haber odio, no puede haber amargura, no pueden haber resentimientos. Tú no puedes decir, ese se murió para mí. No, porque como yo tengo comunión, esa comunión viene como fruto del amor de que Dios me ha dado a mí. No el amor mío, sino el amor que Dios ha puesto en mi vida y en tu vida para amar a otros a pesar de las circunstancias. Así que tenemos que desarrollar la capacidad para perdonar. Y yo creo que es bien importante porque a veces
la comunión se rompe porque alguien me falló, alguien me decepcionó, pero estás dispuesto a perdonar. Eso sería una clase completa. Pero yo solamente le quiero decir que la palabra del Señor dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? ¿Cómo tú puedes decir que amas a Dios, que tienes comunión y no puedes tener comunión con otras personas? No puedes hacer lazos de amistad con otras personas. No le puedes mostrar a otro el amor que Dios te ha dado. ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado? Porque es bien fácil juzgar a los demás. Es mírate a ti mismo y mira cómo tú puedes hacer la diferencia. El perdón es un regalo que recibimos de parte de Dios. Dice el escritor de esta lección que debe ser parte de nuestro ADN espiritual. Así que el perdón va unido al amor. Y el amor nos lleva a ¿qué? A la comunión. A lo que Pablo le pedía ¿qué? A la iglesia. Miren lo que dice. Vuelvo a repetir. Voy al versículo 7, perdón. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el extrañable amor de Jesucristo. Pablo no los estaba viendo, pero Pablo le estaba diciendo cuánto los amaba. Tal vez en este tiempo tú y yo no nos estamos viendo. Tal vez no se está viendo los hermanos de la iglesia. Tal vez no está viendo tu familia. Pablo no tenía internet. Pablo era escribiendo para mandarlo con alguien. Pero usted sabe que a nosotros yo tenemos la bendición de toda la tecnología. ¿A quién usted lo ha llamado en este tiempo? Mira, llámalo. Dile cuánto tú le amas, cuánto tú lo extrañas. A ese familiar, a ese amigo, a ese conocido. Comparte la palabra, mándale las palabras de reflexión, comparte la clase, mándale un texto, porque tú sabes que la gente necesita saber que son necesarios, que son amados y que alguien piensa en ellos. Y si alguien te había ofendido, es tiempo para perdonar. Y yo creo que es importante como cristianos también reflexionemos que para yo tener comunión, tengo también que saber perdonar. Finalmente los versículos del 10 al 11 de este dice, por una vida agradable a Dios. Hermano, tú y yo tenemos que anhelar tener la vida que agrada a Dios. Somos más que bendecidos cuando podemos vivir una vida plena en Él. ¿Para qué? Mira lo que dice este versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esos frutos de justicia vienen como frutos del Espíritu Santo. Y esos frutos tienen que hablar con amor, con paz, con benignidad, con mansedumbre, con templanza. ¿Cuántas cosas podemos hacer? Amar al prójimo es honrar a Dios. Pues ¿por qué? Porque a través de esto le mostramos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Así que nosotros somos portadores de la imagen de Dios. En este tiempo que nosotros vivimos, ¿verdad? Tan complicado por la situación. Vamos a mostrarle a otros el amor de Dios. Pero también llama a tus hermanos de la congregación. Hay hermanos de la congregación que te necesitan escuchar. Dice que Pablo escribió lo siguiente en el libro de Corintios. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es tiempo también de reconciliar. Es tiempo, si ya Dios se reconcilió, Dios nos abrió las puertas para que el hombre se reconciliara con Él y tuviese comunión con Él, de esta comunión que Pablo habla, de este amor que Pablo habla, de esta extensión de gratitud que Pablo habla a esta iglesia de los filipenses. ¿Cuánto más nosotros? A nuestra congregación, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros compañeros de trabajo. Finalmente, la oración de Pablo por los filipenses nos deja la preocupación de que se mantuvieran unidos. Hermano, es tiempo de mantenernos unidos. No es tiempo de separarnos. Es tiempo de mantenernos unidos. Pablo estaba preso, la iglesia era perseguida. Tú y yo estamos ahora encerrados tal vez en nuestras casas, pero tú sabes que es tiempo de mantenernos unidos, porque la iglesia no es la estructura física a la cual nos congregamos, y no es que no anhelamos estar en nuestro templo, pero usted sabe que más que nada estar unidos en el Espíritu, orando los unos por los otros,
Por eso todos los días en nuestra iglesia, a las 8 de la noche, nos unimos en cadena de oración. Si tú eres un amigo y estás escuchando la clase, te invito a que en ese tiempo te unas, porque hay un grupo de más de 100 hermanos orando a las 8 de la noche, porque Dios sale a nuestra tierra por nuestras peticiones y para que el Señor nos sostenga. La unidad es vital para que la iglesia cumpla su propósito, ser testigo del amor de Dios. Miren, en este tiempo, hermanos, somos nosotros los que a través de toda esta tecnología hemos predicado. Hermanos, estas lecciones, estas clases llegan donde yo jamás pensé que podían llegar. Pero tú sabes que Dios está utilizando todo esto para que su evangelio sea esparcido. Nosotros, y reconozco todas las demás congregaciones que también hacen esta misma labor, todos con un propósito: esparcir la palabra, llevar palabras de aliento y decir que nuestro Dios es un Dios de amor. Así que la iglesia es testigo al mundo, pero no lo logra por sí mismo. Necesita de una congregación que se mantenga, como se construye a base de la comunión en amor. Así que es una comunión que tenemos, que Dios nos ha dado, para que nos mantengamos como unidos a pesar de todas las circunstancias. Así que los invito a que durante toda esta semana les rete a leer el libro de Filipenses y vea lo grande, cómo Pablo escribe a esta iglesia y cómo tú y yo podemos también ser partícipes de esta experiencia que Pablo vivió, nosotros compartiéndola en este tiempo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos el que tú nos hablas a través de esta clase. Gracias por el llamado que tú nos haces a mantenernos en comunión, en una unión en común, donde tú eres el enlace. Tú eres el que permite que esta unidad se pueda llevar a cabo. Permite que como iglesia nos podamos mantener unidos, Señor, en medio de toda esta situación. Pero permite también que podamos unirnos a aquellos que nos necesitan, aquellos que necesitan una palabra de aliento, una palabra de esperanza, a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a aquel desconocido que por alguna razón hace el enlace con nosotros. Permite que podamos ser canal de bendición y que cuando regresemos a nuestro templo podamos recoger la cosecha y aún así, Señor, seguir predicando del amor tuyo, Señor. Un amor que se refleja al mundo a través de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le invitamos a que pueda continuar, no se vaya, disfrute del tiempo devocional y luego disfrute de la poderosa palabra del Señor. Que Dios te bendiga y que tengas una linda semana. Gracias, Madeline, por esta hermosa clase dominical. Y comenzamos con nuestro devocional diciendo: ¿cuál es nuestro propósito en este tiempo como miembros del reino de Dios? En este tiempo, ¿verdad?, que nos provoca tanto reto. Digamos como la reina Esther: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y tu casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther, al escuchar este mensaje, aceptó el reto. Ella tomó un tiempo para buscar la presencia del Señor primero que nada. Aceptó el gran reto del llamado que le estaba haciendo el Señor para poder salvar a su pueblo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo en este tiempo de reto para también alcanzar al perdido y salvar al pueblo de Dios? ¿Estamos haciendo como la reina Esther? Yo les propongo que hagamos como ella y busquemos su rostro. Por eso decimos: Señor, yo te busco. Quiero que sea algo entre nosotros, vamos a entonarlo. Yo te busco, yo te busco, con fuego mi corazón.
Señor. Otra vez. Te amo, Señor, te amo, Señor. Abre tu corazón y dile, te amo más que a mi ser, Señor. Mi corazón Anhela tener al Señor en esta mañana. yo te busco, yo te busco, recibe mi Te necesito, Señor. Te amo, Señor, te amo más que a mi ser, Señor. Te anhelo, Señor Jesús. Sí, Señor. Señor Jesús. Yo te busco, Señor Te anhelo, Señor. Te necesito, Señor. Te
Hermanos, y vuelvo y repito, para este tiempo hemos sido llamados. Así como la reina Esther confió en que el Señor abriría un camino, abriría una puerta para ella poder traer salvación a su pueblo, nosotros también debemos de velar y cuidar por nuestros vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, a toda aquella persona que esté a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros tenemos que también aceptar ese reto, confiando que el Señor va a abrir un camino donde no lo hay, porque sendas el Señor abre y abrirá. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Valor y fuerzas me dará, y un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Valor y fuerzas me dará, y un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Valor y fuerzas me dará, y un camino hará donde no lo hay. Gracias, Señor, porque en esta mañana sabemos, mi Dios, que tú eres un Dios de poder, un Dios que cuida y velas por tus hijos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por el regalo más hermoso que es que habitas y nos cuidas y permaneces con nosotros, Jesús. Gracias, Padre, porque eres a quien nosotros podemos acudir, Señor. No hay otro camino, no hay otra opción sino tu Jehová. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, y un camino hará donde no lo hay. Y nuestra reina Esther, cuando terminó su tiempo de ayuno y oración, estaba ya firme, decidida. Ya sabía que tenía un plan para trabajar a favor del pueblo del Señor. Ya confiaba en el Dios de la provisión, en el Dios que le daba fortaleza, en el Dios que la cuidaba y guardaba. Asimismo, ella, en plena confianza al Señor, debemos también nosotros hacer lo mismo, también como ella tener esa misma confianza en el Señor y nosotros saber que el Señor en medio de la situación está para darnos fortaleza. Demos gracias al Señor y alegrémonos porque sabemos en el Dios que hemos creído y confiado,
porque el Señor nos da alegría, nos da fortaleza, trae liberación a nuestra vida y de igual manera lo hará a todas aquellas personas que nosotros alcancemos. Por eso decimos, Señor, gracias, porque alegría tú me das. Mi ayuda en tiempos de necesidad. Por eso yo bendigo y bendeciré al Señor por siempre. Bendeciré al Señor por siempre. Y en Él siempre confiaré. Me ha librado de todo temor. ¿Cuántos pueden decir amén? Sobre una roca me afirmó. No me moverás, del Señor diré, mi escudo eres, fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?
pedirle a nuestro pastor que tenga la oración por los niños. Qué bueno que tenemos esta oportunidad de orar por nuestros niños y juveniles. Te ruego que si están cerca de ti, puedas poner sus manos sobre ellos y me ayudes también a orar. Oramos. Señor, nuevamente vamos delante de tu presencia pidiendo la cobertura para cada uno de estos niños, juveniles y jóvenes. Permite, Dios mío, que en medio de esta cuarentena tú hayas puesto vallado y sigas poniendo vallado para ellos, para protegerlos de las mismas, Señor. Pero sobre todas las cosas, bendice y fortalece sus tiernas mentes y corazones. Y también fortalece y dirige a sus padres, tíos, abuelos, tutores, a todos aquellos que están frente de ellos. Que aprovechemos este tiempo de cuarentena para aquellas cosas que tal vez habíamos olvidado o que pocas veces hacíamos, el poder compartir de nuevo con ellos, recordando que muchas veces en la sencillez hay una gran manera de poder comunicarnos con ellos. Señor, guárdanos de manera especial. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahora concluimos, sabiendo que para este tiempo hemos sido llamados, y volvemos a la pregunta inicial: ¿cuál es nuestro ministerio en este tiempo del reino de Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Trabajemos para alcanzar vidas, para llevar palabras de fe y esperanza a todos los que nos rodean. Así que, hermanos, les exhorto a no dejar de trabajar para el reino de Dios. Le pedimos a Nelson Delgado que tenga ahora la oración por nuestro pastor y que tengamos nuestros corazones abiertos para recibir la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Dios les bendiga. Oremos. Gracias, mi Dios, por un día más de vida, por un día más de salud. Te presento a nuestro pastor, que le siga bendiciendo y dándole fortaleza y sabiduría. Que el mensaje que nos vas a dar, a presentar en esta mañana, que seas tú, mi Dios, quien lo dirija y sea de gran enseñanza, como siempre lo ha hecho. Todo esto te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga en esta mañana a mis amigos, mi familia y a aquellos que nos están viendo a través de nuestro culto dominical, y a aquellos que también nos siguen a través de las plataformas en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico también. Así que el título de nuestra predicación hoy es ¿qué voz debo escuchar? Y reconocemos que en este tiempo son muchas las voces que andan por ahí. Son muchas las noticias, son muchos aquellos que entran por nuestros oídos y es mucho que también trae una información o desinformación. Así que esperamos que estas palabras sean de bendición para tu vida. Vamos a comenzar leyendo en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 30 y los versículos del 1 al 4. Lo puedes encontrar en el Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, del profeta Samuel, capítulo 30, versículos 1 al 4. Dice así la poderosa palabra del Señor. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido Negev y Siclag, y habían asolado Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijas e hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Amado, estamos en un tiempo de gran crisis, donde cualquier cosa pueda suceder, donde cualquier voz vamos a escuchar y va a llegar hasta nosotros. Estamos atacados por todos lados a causa de esta terrible pandemia del COVID-19. Es como manejamos la crisis que determinará el rumbo de nuestra existencia. Es por eso que la Biblia es nuestro manual de manejo de crisis. La Biblia es el manual por excelencia, donde encontramos las pautas a seguir cuando nos vemos cayendo en el pozo de la desesperación y no vemos cómo podemos salir a flote. En el primer libro de Samuel, capítulo 30, encontramos a David experimentando una tremenda crisis como la que tú y yo actualmente y el mundo entero está experimentando. Pero gracias a Dios,
pudo salir victorioso gracias a la dirección de Dios. Escuchemos algunas voces, como la voz del fallecimiento. El fallecimiento es la pérdida de fuerza o energía. Al prestar oídos a la voz del fallecimiento, es como sentir que la tierra firme bajo nuestros pies se convierte en un pantano cenagoso y que el oxígeno le comienza a faltar a nuestros pulmones. Cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Siglat, los de Amalek ya habían invadido a Negev y le habían asolado a Siglat, prendiéndole fuego. Además, se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, a menores así como a mayores. Pero a nadie, gracias a Dios, habían dado muerte, sino que se los llevaron cautivos. Al llegar entonces David con los suyos a la ciudad, se encontró que estaba quemada, que sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Allí llevaron y lloraron a voz en cuello hasta que le faltaron las fuerzas para continuar llorando. Imagínese usted el grado del cual estaban estos hombres en medio de esto. Posiblemente en estos momentos el mayor desfallecimiento de nuestra vida es ver a nuestros seres amados y cercanos afectados por este coronavirus. Es como si alguien tratara de irrumpir a la fuerza en nuestro hogar, tratando de robarse la paz y la armonía de nuestra amada familia. La voz del desfallecimiento tiene un poder capaz de aniquilar hasta el último aliento de nuestras vidas. El único camino para expresar nuestro dolor y o frustración son las lágrimas. El llorar es como el río interno del alma que inunda todo nuestro ser. David y sus hombres, aún siendo soldados, aún siendo gente de guerra, terminaron llorando desconsoladamente frente a la crisis de encontrar secuestrada a su familia. Hay quienes dicen que llorar es símbolo de debilidad o de pérdida de fe. Amado, llorar es humano. Las lágrimas las puso Dios con una finalidad: limpiar el espejo del alma. Y en las escrituras tenemos a muchos hombres y mujeres que también llegaron en oración, pero también llegaron a llorar. Ejemplo de eso hace poco hablamos de Jesús. Así que David lloró a voz en cuello hasta que le faltaron las fuerzas. ¿Usted ha visto eso en alguna vez? Cuando alguien ha perdido un ser amado o en los momentos tristes de un funeral, eso lo hemos visto muchas veces. Así que a veces se nos olvida que estos personajes bíblicos son seres humanos como tú y como yo, a los que pasaron por momentos de grandes crisis, capaz de llevarlos al borde del colapso nervioso y espiritual. En medio de esta pandemia, nuestras reservas emocionales han sido drenadas, incluso hasta descender a niveles críticos. Es por eso que te presento la experiencia de David como una valiosa enseñanza a la cual podemos poner en práctica de inmediato en nuestras vidas. Al llegar las crisis, si no buscamos la ayuda de Dios y muchas veces también de profesionales de la salud mental, esta se profundizará y nos llevará a oír la voz del desfallecimiento y la voz de la angustia. Recordemos que es Dios quien nos ha regalado los sentimientos, y de estos mismos sentimientos se pueden y se necesitan ser expresados. Ahora, la voz de la angustia. En el versículo 6 de ese capítulo 30, en esa primera parte, dice: David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Qué es la angustia? Es un estado afectivo de carácter penoso que se caracteriza por aparecer como reacción ante un peligro desconocido o impresión. Suele estar acompañado por intenso malestar psicológico, por pequeñas alteraciones en el organismo, tales como elevación del ritmo cardíaco, temblores, sudoración excesiva, sensación de opresión en el pecho o de falta de aire. En las crisis, la mayor angustia se produce cuando los que están cerca, en vez de entendernos o ayudarnos a buscar una solución, entonces nos culpan. La vida misma nos enseña, y no necesitamos de maestro que nos lo repita, lo que ya ha estado grabado dolorosamente en nuestros corazones. La voz de la angustia
dispara la depresión. Pienso que David sintió muy dentro de su corazón la presión del desánimo y la desesperación en ese momento. Cuando la ayuda humana desaparece, solo nos quedan dos caminos por tomar: caer en la depresión o buscar el rostro del Señor. Es aquí donde la mayoría de los creyentes no se quedan en el camino, imposibilitando así el desarrollar los músculos del espíritu. Tu experiencia de vida a través de esta dolorosa cuarentena posiblemente te ha golpeado duro, pero te pido que no te rindas y que continúes buscando la dirección de Dios, la voz de la fortaleza. Alguien escribió: ante el inminente peligro, la fortaleza es lo que cuenta. Leamos entonces en ese primer libro de Samuel los versículos 7 y 8 de ese capítulo 30. Y dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar se acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelo, porque ciertamente los alcanzará, y de cierto librarás a los cautivos. La verdadera voz de la fortaleza es la que llega al alma y al espíritu, y la misma solo viene o proviene de Dios y de ninguna otra forma o de ninguna otra parte. Cuando todo lo demás se viene abajo, levantamos la vista y escuchamos su dulce voz diciéndonos: no temas, yo he vencido al mundo. Jesús dijo: sin mí nada podréis hacer. David, en este momento de crisis, le dijo al sacerdote Abiatar que le trajera el efod o se lo acercara. El efod es un vestido sacerdotal utilizado por los judíos en ceremonias y cultos muy importantes. Formaba parte de la vestidura del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. El efod tenía insertado varias piedras preciosas, y entre ellas estaban dos que se llamaban el Urim y el Tumim, y significaban luz y perfección. Según algunos estudiosos, cuando el sacerdote o rey querían consultar a Dios, lo hacían a través del efod, y Dios le contestaba y le dirigía. Estas piedras, llamadas Urim y Tumim, se cree que si una se iluminaba, significaba así, y la otra no. Posiblemente no entendemos con claridad cómo funcionaban estas piedras, pero lo realmente ahora importante es que David consultó a Dios y que la respuesta llegó. ¿Cuál es el efod hoy para nuestras vidas? Son la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La primera nos presenta la verdad que nos hará libres, y el segundo nos guiará a toda voluntad de Dios. En este tiempo de crisis necesitamos luz que ilumine nuestra mente, que ilumine nuestra alma, y la guía del Espíritu Santo mostrándonos el camino de perfección por donde podamos andar diariamente. La voz del desfallecimiento y la voz de la angustia se desvanecen ante la voz de la fortaleza que proviene de Dios. David halló fortaleza en Dios. Cuando nos sentimos fortalecidos por la voz del Señor, entonces podemos escuchar la voz de la victoria. Ahora, miremos en este momento los versículos 17 al 20 de ese capítulo 30 de Primera de Samuel. Dice así: y los hirió David desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que montaron sus camellos y huyeron. David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus dos mujeres. Nada de lo que era de ellos les faltó, pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí. David lo recuperó todo. Escucha bien, lo recuperó todo. David tomó también todas las ovejas y el ganado de los amalecitas, llevándolos delante de los otros ganados, y decía: este es el botín de David. Qué tremenda victoria la que Dios le concedió a David. Qué tremenda victoria es para nosotros cuando escuchamos la voz de Dios. Lo recuperó absolutamente todo. Muchas veces el diablo quiere robarnos la paz, quiere robarnos tantas cosas en nuestra vida. Pero cuando nosotros escuchamos solamente la voz de Dios, oye, recuperamos todo. David recuperó. Y no solamente eso, reconocemos aquí
que Dios le devolvió todo lo que el enemigo le había robado y secuestrado. Hoy podemos decir, gloria a Dios. Cuando escuchamos la voz de fortaleza del Señor, siempre termina en victoria. Cuando escuchamos la voz de fortaleza del Señor, siempre termina en reivindicación. Cuando escuchamos la voz de fortaleza del Señor, nos devuelve lo perdido. Cuando escuchamos la voz de fortaleza del Señor, nos retorna el gozo y la alegría. Cuando escuchamos la voz de fortaleza del Señor, destruye todo aquello que nos angustiaba. Cuando escuchamos la voz de fortaleza del Señor, nos cambia la perspectiva de nuestra vida. Cuando escuchamos la voz de fortaleza del Señor, repara relaciones rotas y nos recupera la unidad. Ahora, vemos que el corazón de David no se había contaminado en esta crisis, sino que salió purificado. Posiblemente este tiempo al cual estamos viviendo para nosotros es igual de fuerte. Esta crisis, en vez de consumirnos, lo que nos está haciendo es purificando, nos está dando la oportunidad de acercarnos más a Dios y buscar su rostro. Tristemente, ¿cuánta gente luego de la crisis quedan solo envenenados en su propia amargura? Es nuestra oración que nuestro frágil corazón pueda soportar valientemente los feroces vientos del COVID-19, que al finalizar de toda esta cuarentena, tú y yo podamos gritar y saltar de alegría, porque nuestro corazón no se dañó en la crisis, sino que simplemente fue templado como las cuerdas de un violín. Ahora, para finalizar, la voz de la unidad. La unidad es clave para toda relación y para todo ministerio y para toda la humanidad. Dice así estas palabras: la reconciliación es más bella que la victoria. Son palabras de Violeta Chamorro, política y periodista nicaragüense. Las crisis y animosidades resueltas nos devuelven la unidad, nos devuelven el gozo, nos devuelven la paz. Si luego de esta crisis del coronavirus, en tu hogar, en la familia, en el trabajo, en los vecinos, conocidos o en la iglesia, las personas siguen divididas y las relaciones continúan rotas, entonces no se ha obtenido ninguna victoria. La voz de fortaleza del Señor no solo disipa el desfallecimiento y la angustia, nos da la victoria, pero también nos da el perdón y la unidad. Mira lo que dice Efesios 4:2, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. David no solo le dio partes iguales a los que fueron a la batalla, también a los que se habían quedado porque estaban cansados, estaban rendidos. ¿Cuántas veces también nuestro ser se estropea, se cansa, hermano? Y envió inclusive regalos a los ancianos y a los habitantes de otras poblaciones. David compartió la victoria, compartió la bendición con otros, demostrando así la calidad que había en su corazón. Sabemos que donde hay unidad siempre habrá victoria. ¿Qué estás experimentando en medio de esta crisis? ¿Cómo lo estás enfrentando? ¿Qué voces estás escuchando? Quizás en la mañana de hoy te encuentres sumergido o sumergida en el desfallecimiento o en la angustia. No te quedes ahí. Te invito a continuar confiando en nuestro Dios. No dejes que esta pandemia ni ninguna otra voz que no provenga del Señor intente apagar la llama de la fe y de la esperanza. Por eso te invito a que juntos oremos por un avivamiento personal. Oremos para que Dios nos permita permanecer unidos en Cristo y así obtener la victoria de la perseverancia y de la obediencia. Nuestro llamado es hoy. Si te habías alejado del Señor, es momento de regresar. Si Dios te ha llamado todos estos días, toda esta semana, es momento de dar tu corazón al Señor. Es momento de decirle: Señor, entra en mi vida, perdona mis pecados. Pero también es momento para que tú y yo reconozcamos qué voz es la que estamos escuchando. Si es la voz de Dios o alguna otra voz. Así que vamos a orar en este momento. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me has dado, Señor, de que estas palabras puedan llegar a mi familia, amigos, vecinos y a otros, inclusive fuera de Puerto Rico, a lugares como España, lugares como Argentina. Gracias por ese privilegio. Qué bueno que vemos en el rey David en este momento, que pasó por crisis,
pasó como nosotros en medio de lo que estamos viviendo ahora del COVID-19. Podemos tomar decisiones o malas decisiones, pero ahora tú nos llamas a que escuchemos tu voz, la voz tuya que es dulce, la voz de seguridad, la voz que nos ayuda para seguir hacia adelante. Si hay alguno de mis amigos, hermanos, que nos está escuchando y nos está viendo, que se encuentra cargado, que se encuentra en angustia, en preocupación o temor, yo te pido que en esta mañana tú lo toques de una manera especial, que pueda reanudar sus fuerzas, que puedan llenar su tanque emocional y espiritual en esta mañana, y que de ahora en adelante puedan escuchar tu voz, sabiendo de que tú quieres bendecirlo y mostrar el camino correcto. Esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nuevamente, gracias por el privilegio de recibirnos. Recuerda que puedes seguirnos en las plataformas de YouTube, Facebook, bajo Iglesia de Nazareno de Country Club. Si estas palabras han sido de bendición para tu vida, compártelas con otros. Y te pedimos entonces que ahí le des like, share o follow. Y deja un corto comentario. Dios te bendiga. Cantemos juntos, alabaré a mi Señor. Cantamos. Gloria a Dios, aleluya. Alabaré